Bueno, mi nombre es Edgardo Escobar, profesor de Medicina de la Universidad de Chile, y en esta oportunidad, en nuestra calidad de gobernador del capítulo chileno del American College, hemos organizado esta mesa de discusión o panel o simposium para destacar los hechos más relevantes que se presentaron en el último meeting del American College of Cardiology, que fue en Washington el último mes de marzo. Y para hacer el análisis de los trabajos más importantes que se presentaron en distintas áreas, hemos invitado a los distinguidos cardiólogos aquí presentes, por orden estrictamente alfabético. El doctor Alejandro Abufele es miembro asociado internacional del American College y presidente del Comité de Prevención de la Sociedad Chilena de Cardiología. Al doctor Milton Alcaíno, fellow del American College of Cardiology y jefe de cardiología invasiva del Hospital de Ibreca. Al doctor Ramón Corbalán, también fellow del American College of Cardiology, profesor de medicina de la Pontificia Universidad Católica y jefe de su centro de investigaciones. Al doctor Jorge Jalil, profesor de medicina también de la Pontificia Universidad Católica y jefe del centro cardiovascular de dicha universidad. Y al doctor Luis Sepúlveda, jefe de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital José Joaquín Aguirre. Esta iniciativa se ha podido concretar gracias a un grante educacional irrestricto del laboratorio Servier. Y el formato que hemos diseñado consiste en que cada uno de nuestros invitados hará una presentación de 10, máximo de 12 minutos, de los temas de su competencia. Podrá haber, si el tiempo nos permita, una pregunta como máximo probablemente. Entonces vamos a iniciar esto de lo mejor del American College del último marzo con el doctor Alejandro Abufele, que se referirá a los aspectos de prevención, con especial referencia a la dislipidemia. Doctora Abufele, por favor. Muy buenas noches. Gracias, doctor Escobar, por esta invitación y por esta iniciativa del capítulo chileno del American College de poder contar algunas novedades que nos han parecido interesantes desde el punto de vista de prevención. Me voy a referir muy brevemente al estado actual de los fármacos que suben el HDL, qué hay de los nuevos reductores del colesterol LDL y algunos aspectos de las nuevas guías que han causado mucha controversia. Bueno, ustedes conocen lo que ha sido la evolución de los fármacos que suben el HDL. Brevemente quisiera decirles que el efecto antiaterogénico del HDL está dado por la inhibición de la oxidación del LDL, por la expresión de moléculas de adhesión e inflamación y fundamentalmente por el eflujo desde las células espumosas del colesterol. Ahora, de los fármacos que se han estudiado y que se están estudiando para subir el HDL, quisiera contarles que el torcetrapib, como todos ustedes saben, esta droga que se usó y estando en estudio, hubo que suspenderla porque aumentó la mortalidad de los pacientes. Pero lo interesante y la mortalidad fue producto de efectos indeseables del fármaco. Por subía la presión, aumentaba la síntesis y secreción de la aldosterona, reducía la expresión y liberación del óxido nítrico y afectaba la función endotelial. De modo que probablemente aquí están las causas de la mortalidad de los pacientes.
Sin embargo, el resto de los inhibidores de esta enzima, que es la proteína transportadora de ésteres de colesterol, no tienen estos efectos. Y quisiera mostrar solo esta diapositiva en que los estudios post-hoc, después de haberlo suspendido el estudio, fíjense ustedes en que los pacientes que lograban tener colesteroles sobre 80 miligramos por decilitro, había una reducción del volumen de la placa muy significativa, alrededor del 69%. De modo que estos fármacos tienen cierta utilidad. ¿Y en qué están? Los otros fármacos, que no son torcetrapib, por supuesto que han seguido sus estudios, y hay 2 estudios en marcha, uno en prevención primaria, en que tomando estatinas van a 2 ramas, evacetrapib y placebo, y con endpoint duro de muerte, stroke, infarto y revascularización coronaria, y esto va a estar listo aproximadamente el 2017. Y el otro estudio es el REVEL, que también, esto es en prevención secundaria, y también pacientes que estando bajo estatinas, atorvastatina, van a ser sometidos a placebo y anacetrapib. Está también para estudio final, para resultados, el 2017. Ahora, ¿qué hay de nuevo en los fármacos que reducen el LDL? Estas son todas las drogas que han estado en estudio, están en estudio, pero quisiera referirme fundamentalmente al PCSK9, que es, lo voy a decir una vez porque es muy enredado, es una proproteína convertasa subtilicina Kevin 9. Así se llama en términos que es el PCS, y que ha motivado mucha investigación en el último tiempo. Bueno, ¿cómo actúa? Goldstein y Brown en el 85 se ganaron el premio Nobel por descubrir los receptores de LDL. Estos receptores de LDL se unen a la molécula, a la lipoproteína LDL, que es aterogénica, y se degrada el colesterol LDL y deja libre el receptor, y así recircula permanentemente. Lo que Goldstein y Brown no sabían es que existe una proteína que es este PCSK9, que lo que hace es fijarse a este LDL, molécula LDL, receptor de LDL, y promueve la degradación de esta molécula. Sin embargo, desgraciadamente, no solamente promueve la degradación del LDL, sino que también del receptor. De modo que hay cierta destrucción del receptor de LDL facilitado por el PCSK9. De modo que el fármaco nuevo, este inhibidor del PCSK9, lo que hace en el fondo es acompañar, bloquear en el fondo el PCSK9 y degrada solo el LDL y deja libre el receptor, y recircula y recircula y recircula el receptor. ¿Y qué hemos aprendido de este anticuerpo, que es un anticuerpo monoclonal humano, que reduce el colesterol entre un 40 a un 70%, solo o asociado a estatina, reduce sustancialmente el colesterol no HDL y también otras lipoproteínas aterogénicas, y en ese sentido tiene ventajas sobre las estatinas. Es aditivo en relación cuando se aporta con estatina. Se puede usar solo o asociado a estatina, de modo que tiene su rol en los pacientes intolerantes a las estatinas. La mayoría de los pacientes alcanzan las metas de colesterol LDL de menos de 70 y parece ser seguro, bien tolerado, y no hay evidencias de daño hepático, muscular o metabólico. Estos son los estudios en marcha, están todos ya prácticamente terminados en la fase 3,
y ahora están en la fase de investigación clínica. De hecho, Chile está participando en el estudio de Sanofi de la molécula alirocumab. De modo que prontamente vamos a tener ya esto disponible. ¿Y cuáles van a ser a futuro lo que se ve en este campo? Que va a haber una competencia entre los inhibidores de la enzima transportadora de ésteres de colesterol y este anticuerpo monoclonal. Unos son subcutáneos, fundamentalmente son inyectables los anticuerpos. Se está estudiando si es bisemanal o mensual, las distintas moléculas que hay en la industria, y reducen la lipoproteína aterogénica, y en cambio los ésteres de colesterol es solo alza del HDL. El tiempo para la eficacia, los anticuerpos monoclonales son extraordinariamente más rápidos en actuar que los elevadores, y probablemente el costo también va a ser un tema muy importante. Quisiera referirme brevemente a lo que son las últimas guías, que la verdad es que no hay ningún congreso en estos momentos, ni curso, ni meeting de cardiología que no se refiera a este tema, porque efectivamente cambiaron un poco el paradigma de lo que es el manejo de la hipercolesterolemia. Ustedes saben que estas guías aparecieron después de 8 años en que el ATP Update hizo su afirmación de que el colesterol LDL había que manejarlo en menos de 70 en los pacientes de alto riesgo. ¿Y qué dicen los principales cambios? ¿Cuáles son los principales cambios de esta guía? Bueno, primero, que no se consideran como metas terapéuticas el colesterol LDL, como tampoco el colesterol no HDL. Incorpora el accidente vascular encefálico y la crisis de isquemia transitoria como riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y recomienda solo terapias con estatinas de alta y moderada intensidad, refiriéndose a estatinas más potentes y a dosis elevadas. Identifica 4 grupos de pacientes que son susceptibles de ser tratados con estatinas. Excluye de este tratamiento pacientes con insuficiencia cardíaca, capacidad funcional 2, 3 y 4, y con insuficiencia renal avanzada, fundamentalmente los pacientes que están en hemodiálisis. Fija el límite de edad entre 40 y 75 años y se enfatizan algunos aspectos de conversar con el paciente directamente lo que es el tratamiento con estatina. Y lo más importante de esta guía, y quizás lo más controvertido, es que incorpora una calculadora de riesgo. Aquí están los 4 grupos de pacientes que se benefician de la terapia con estatina. El grupo A, pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pacientes con colesterol LDL mayor de 190, esto es en prevención primaria, pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes pero con alto riesgo, de acuerdo a esta calculadora. Aquí están básicamente las dos estatinas, según ellos, que tienen indicación en los pacientes de alto riesgo y de moderada potencia, que disminuye entre un 30 a un 50% el LDL. Lo más controvertido de estas guías es la nueva calculadora de riesgo, como les decía, que está basada en 4 cortes norteamericanas antiguas, y esta calculadora de riesgo, cuando se le aplicaron otras poblaciones, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos se aplicó esta corte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que iba del año 2005 al 2010, se vio que sobreestimaba el riesgo entre un 75 a un 150%, es decir, 12 millones más de norteamericanos eran elegibles para terapias con estatina.
cuando se aplicó esta calculadora de riesgo en poblaciones europeas, Suiza, demostró que duplicaba la prevalencia de alto riesgo, y en otras poblaciones europeas de los Países Bajos, casi todos los hombres mayores de 55 años y 2/3 de las mujeres tenían que recibir estatinas. Así que las limitaciones de esta calculadora, y esto tiene que ver fuertemente con nosotros, si es que la vamos a aplicar, que existe la posibilidad de un tratamiento excesivo, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Existe la posibilidad de subtratar, sobre todo en pacientes con niveles elevados de colesterol LDL, pero cuyo riesgo a 10 años es menor del 7.5, y hay ejemplos en relación a eso. La nueva calculadora no ha sido probada prospectivamente en su exactitud en la predicción del riesgo cardiovascular. No abordan a grupos etarios de menos de 40 y mayor de 75 en prevención primaria, y no consideran otros factores de riesgo como la historia familiar y los factores de riesgo no tradicionales como proteína C reactiva ultrasensible, la lipoproteína A, la ApoB y el calcio coronario. La Sociedad de Cardiología y su Departamento de Prevención están a punto de sacar lo que nos parece que pueden ser las recomendaciones de estas guías y cuál va a ser, si es que nosotros las vamos a aplicar desde el punto de vista al menos de la calculadora de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Mira, dos preguntas muy breves. Una, por el momento, digamos, lo práctico para el médico general y para el cardiólogo sería seguir aplicando el score de Framingham en este momento, mientras no tengamos otra resolución. Exactamente. Y lo segundo, este medicamento que es el inhibidor del PCSK9 es inyectable, entiendo yo, y se puede colocar en forma subcutánea, pero 1 o 2 veces a la semana, entiendo yo, ¿no? Está en estudio los resultados, si puede ser bisemanal o mensual. Hay distintas moléculas y eso lo que sabemos ahora es que es muy efectivo en mejorar el perfil lipídico, pero no tenemos todavía resultados sobre eventos. Eso vendrá posteriormente. Bueno, muchas gracias. El implante transarterial de la válvula aórtica en caso de estenosis aórtica severa, que son malos candidatos para la cirugía, ha sido un problema en pleno estudio en los últimos años, y en el último meeting del American College se presentaron algunos protocolos o trials, como dicen en inglés, que han marcado también un avance significativo en las indicaciones y resultados. El doctor Víctor Alcaíno entonces se va a referir a esos estudios. Doctor Alcaíno. Muchas gracias, doctor Escobar. Agradezco la invitación desde el capítulo chileno del American College. Yo me referiré principalmente a 2 trabajos, uno realizado con la Corval en pacientes de alto riesgo y también un estudio que comparó la Corval, que es una válvula autoexpandible, con la válvula Edwards Sapiens, que es una válvula expandible con balón. A modo de introducción, hasta hace no mucho tiempo existían registros solamente del implante valvular, hasta que aparecieron el estudio Partner con su rama B y con su rama A, el Partner B con pacientes inoperables comparados con tratamiento médico, y el Partner A, pacientes de alto riesgo, que se comparó cirugía en pacientes de alto riesgo con implante valvular aórtico percutáneo. Los resultados son bastante conocidos. Son los pacientes que no fueron operados y que fueron tratados médicamente, y los que se implantó la válvula con un muy buen resultado, como se puede ver, con la mortalidad y un NNT bastante bajo. Lo mismo sucedió con el implante valvular comparado con cirugía, en que los resultados fueron bastante similares en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, se observó, entre otras cosas, que los pacientes que quedan con insuficiencia aórtica, incluso en grados no tan severos, la mortalidad aumentaba a través del tiempo. Y otro problema que se vio con el estudio Partner, en el estudio Partner B, fue que hubo mayor incidencia en este caso de accidente vascular, especialmente en los primeros 30 días, que posteriormente esto no es tan significativo en el transcurso del tiempo.
No se tenían estudios con la prótesis autoexpandible, la Core Valve de Medtronic. Esta es la prótesis Core Valve. Y hasta hace poco que en el TCT se presentó este estudio de Jeff Popma en pacientes de alto riesgo, en este caso inoperables. Y los resultados de este estudio, en esta rama, eran pacientes de muy alto riesgo que fueron considerados no quirúrgicos. Los resultados que fueron por la vía, en este caso femoral, fueron bastante buenos y son similares a los registros de los trabajos publicados previamente. Un muy buen resultado, como se puede ver a los 12 meses, de la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular en pacientes que no eran quirúrgicos. Y se observó en este caso que por ser una prótesis autoexpandible, la insuficiencia aórtica tendía a disminuir a través del tiempo, especialmente, ¿no es cierto?, los pacientes que tenían insuficiencia moderada. Y esto en seguimiento que se hizo hasta el año. También en este caso, en este estudio, no se vio lo marcado que había en los pacientes con insuficiencia aórtica respecto a la mortalidad, sino que se veía que la mortalidad incluso con pacientes con insuficiencia aórtica moderada no fue tanto como lo que se vio en el estudio Partner con la prótesis expandible con balón. En el estudio, en el ICC reciente, se presentó este estudio, en este caso, de la rama de la Core Valve que comparaba pacientes, en este caso de alto riesgo, comparados con cirugía. Este es el diseño del estudio, pacientes en este caso de alto riesgo, en que por cualquier ruta se colocó la Core Valve, fundamentalmente por vía iliofemoral, comparados con cirugía. Entraron en este caso, se evaluó, en este caso pacientes, se evaluó la seguridad, la efectividad y el endpoint primario fue en este caso mortalidad. Esta es la prótesis, fundamentalmente se colocó por vía ilofemoral, pero también podía ser por vía subclavia o por vía transaórtica. Y se hizo evaluación de no inferioridad y de superioridad en este caso, y evaluándose la mortalidad por cualquier causa, como dije anteriormente, a un año. También una serie de otros eventos, endpoints secundarios, que en este momento no voy a detallar. El análisis estadístico, que en este caso se requerían 790 pacientes, estudio multicéntrico que se efectuó en múltiples lugares en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que muchos de estos centros no tenían experiencia con la Core Valve, algunos habían trabajado con la otra prótesis. La definición de estenosis aórtica es por todos ustedes conocido, estenosis aórtica severa, y los criterios de inclusión, en este caso, eran pacientes de alto riesgo considerados con un riesgo de mortalidad mayor al 15% a 30 días, pero menos del 50% en los cálculos que se hicieron en el caso de este estudio. Hubieron una serie de criterios de exclusión que son muy parecidos en todos los estudios que se han realizado. Fue bastante estricto. Dos cirujanos cardíacos consideraron que el paciente era de alto riesgo con un cardiólogo intervencional y además hubo una videoconferencia en la cual se conversó con los investigadores para ver que los pacientes eran elegibles o no y la ruta de acceso. El análisis fue hecho los pacientes que se trataron, pero no todos los pacientes se lo colocó la prótesis, sino que se consideró cuando los pacientes llegaban al pabellón, se consideraba que ya habían sido tratados. Sin embargo, la mayoría de ellos, obviamente, se efectuó el tratamiento. Eso es, ¿no es cierto? No fue una intención de tratar, sino que pacientes tratados como se debe. El seguimiento fue bastante bueno. Se hizo un seguimiento ecocardiográfico, como se ve aquí, y clínico, al mes y al año. Como mencioné anteriormente, eran pacientes de alto riesgo, un Euroscore en este caso bastante alto, muchos de ellos en capacidad funcional 3 y 4. Y esto es interesante, un cálculo de comorbilidad, que cuando es de mayor de 5 son pacientes con bastantes comorbilidades y sobre el 50% de estos pacientes tenían entonces un score de Charson, que se detalla acá abajo, que era mayor de 5. Y eso es muy interesante, son pacientes con patología, comorbilidades con varias patologías muy importantes. Los resultados fueron incluso sorprendentes. Esta es la rama quirúrgica en el análisis de mortalidad por cualquier causa al año. Y este en el caso de la Core Valve, que resultó en este caso, si bien los autores no lo dicen en la conclusión, porque esto puede haber muchas variables al respecto, resultó mejor en este caso la Core Valve que la cirugía en este grupo de pacientes estudiados.
No se observó tampoco la mayor accidente vascular en la etapa inicial, un pequeño aumento, pero no como se vio en el estudio Partner en la rama A. También en este estudio se ve que a través del tiempo la insuficiencia aórtica también tiende a disminuir en el seguimiento que se hace ecocardiográfico. Un punto importante que hay que destacar, la prótesis autoexpandible, la CoreValve, tiene mayor incidencia de marcapasos, y esto se ha visto en los registros y en todos los estudios que se han realizado, hay una mayor incidencia que la prótesis expandible con balón, que es la prótesis Edwards Sapien. Obviamente hubo mayor incidencia de problemas vasculares por la prótesis, hay que tener en cuenta que se coloca por vía femoral, menos incidencia sí de fibrilación auricular y menos insuficiencia renal que con la cirugía. Mejoría es sustancial en la capacidad funcional en estos pacientes, como se ve en este caso, y también obviamente con la cirugía. Y en todos los estudios, como se ve, el área valvular se mantiene. Y los autores entonces concluyen que la mortalidad en este caso por cualquier causa fue significativamente reducida con el implante valvular con la CoreValve. Esta es la conclusión más importante del estudio. No se explayan si por qué esto resultó mejor que la cardiocirugía, porque pueden haber muchos factores implicados en este estudio. El segundo estudio, que ha sido bastante polémico y por eso lo traje, es el estudio Choice. Es un estudio con un número más reducido de pacientes. Fueron 5 centros en Europa, específicamente en Alemania, que se supone que los operadores tenían bastante experiencia con las dos prótesis. Y se compararon entonces en forma randomizada, primer estudio que se hace, que se comparó en forma randomizada en este caso, pacientes con la prótesis autoexpandible, que es la CoreValve, con la Edwards Sapien, que es una prótesis expandida, que se expande con balón. Esta, ¿no es cierto?, es la Edwards Sapien y esta es la prótesis CoreValve que ya he mostrado previamente. Este fue el diseño del estudio, pacientes que se hizo por vía iliofemoral, todo el acceso, todas las válvulas se instalaron por ese acceso, y eran pacientes considerados de alto riesgo e inoperables. El análisis de esto es a los 30 días, esa es la presentación del trabajo hasta el momento, pero se espera que haya un seguimiento más largo, a los 6 meses, al año, incluso a los 5 años. Y uno de los hechos importantes es que se analizó el éxito de la colocación de la prótesis con una serie de elementos, pero importante esto, que se evaluó la presencia de insuficiencia valvular, en este caso, ya sea moderada, severa, y se consideró, de acuerdo a esta definición, que era en este caso un fracaso. Además, se evaluaron una serie de eventos como especialmente mortalidad, complicaciones vasculares, sangramiento, etcétera, etcétera. Y como mencioné, el seguimiento está planeado a los 6 meses, al año, 2 años y 5 años. Pacientes también de alto riesgo, como se ve acá, el Euroscore es bastante alto, sobre el 20% en este caso. Y se hizo una evaluación bien estricta de la insuficiencia aórtica. Inmediatamente de implantar las válvulas se hizo, ¿no es cierto?, una evaluación angiográfica, posteriormente en el mismo momento y posteriormente con ecocardiografía, y también se hizo una evaluación con resonancia nuclear magnética, como se menciona acá. Los resultados fueron bastante impresionantes en el sentido de que en este caso, un número, como dije, reducido de pacientes, pero en este caso con la prótesis autoexpandible, la CoreValve, se observó mayor incidencia de insuficiencia aórtica, tanto moderada como severa. Y esto implicó que hubo que efectuarse mayor dilatación con balón, y porque existía la insuficiencia aórtica y un implante de una segunda válvula por lo mismo. Sin embargo, existe una tendencia, y esto se sabe con la Edwards Sapien, pero no fue estadísticamente significativo, a mayor obstrucción coronaria con la Edwards Sapien que la CoreValve. Como se observa acá, hubo mayor incidencia también de insuficiencia, ¿no es cierto?, tanto por angiografía como por ecocardiografía. Esta es la evaluación inmediata, y hay que destacar que la angiografía muestra más, en este caso, insuficiencia aórtica, que la ecocardiografía que se efectuó inmediatamente realizado el procedimiento. En el seguimiento a 30 días existe también una cierta tendencia de disminución de la insuficiencia aórtica, pero no notoria en los pacientes con la válvula expandible como en el otro. Y sí existe una insuficiencia aórtica, al menos moderada,
que es más que los otros estudios que presentados con CORVALV, tanto registro como también los estudios que presenté anteriormente. Hubo una tendencia a mayor accidente vascular, en este caso con la válvula expandible con balón, pero que no fue también estadísticamente significativa, especialmente accidente vascular menor. Y por otro lado, el seguimiento a 30 días también hubo mayor rehospitalización por insuficiencia cardíaca, esto motivado por la insuficiencia aórtica en pacientes en que se lo colocó la CORVALV. La incidencia de marcapaso obviamente fue mayor, pero un dato muy grande comparado con el estudio que mostré previamente. Y lo mismo para la prótesis de Edwards Sapiens, la expandible con balón, que fue notoriamente más que lo que se mostró en el estudio Partner. Concluyen estos autores que los pacientes de estenosis aórtica de alto riesgo, en que se le hizo el implante por vía femoral, el uso de la válvula expandible con balón resultó un mayor éxito de esta válvula, y a los 30 días hubo una mejoría en los síntomas de la insuficiencia cardíaca y que fue más frecuente con esta válvula expandible con balón. Sin embargo, hubo una cierta mayor incidencia de accidente vascular menor. Un seguimiento a largo plazo obviamente se está esperando para este estudio. Finalmente, yo quiero mostrar este póster con el cual me topé y que uno podría decir one size doesn't fit all. En este caso se hizo, este es un registro del grupo especialmente de Vancouver, pero hay varios centros aquí, los cuales compararon en este caso la Edwards Sapiens con la CORVALV. Y vieron que dependiendo el tamaño del ánulo, y específicamente, ¿no es cierto?, evaluado con escáner, y vieron el área especialmente del ánulo, dependiendo de eso, era el éxito de una válvula más que otra. Por lo tanto, es posible que dependiendo las características y el diámetro de ese anillo valvular, una de las válvulas sea más apropiada que otra de las válvulas. Esto obviamente requiere mayor estudio. En conclusión, el implante valvular percutáneo es la alternativa para pacientes con estenosis aórtica no quirúrgica. Es una buena alternativa para pacientes de alto riesgo comparada con cirugía. Ya mostré 2 estudios al respecto. En cuanto a las 2 prótesis, el estudio Choice tiene un número relativamente pequeño de pacientes. Hubo una más insuficiencia aórtica que en otros estudios, especialmente con la prótesis CORVALV. La necesidad de marcapaso es más frecuente con la prótesis CORVALV, esto es sabido en todos los estudios que se han realizado, aunque también fue alta con la prótesis Edwards Sapiens en el estudio que acabo de mostrar, que es el Choice. Y se compara esto con otros estudios. No hubo diferencia en la mortalidad, pero a los 30 días hubo una tendencia a mayor oclusión coronaria y accidente vascular cerebral menor con la prótesis expandible con balón que la Edwards Sapiens. El seguimiento aún es corto. Muy probablemente dependa del expertise de los operadores con una u otra válvula. Y es posible también que dependiendo del área del anillo valvular y otras características, una válvula sea mejor que la otra, lo que requiere de mayor estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcaíno. Un breve comentario y una pregunta. Primero, para los no especialistas, obviamente, que en este momento la gran valvulopatía que se ve en la práctica clínica es la estenosis aórtica de la tercera edad. Ha pasado la época, afortunadamente, de las valvulopatías de origen reumático. Segundo, como dijo el doctor Alcaíno muy claramente, para aquellos pacientes que ya de por sí tienen un muy mal pronóstico cuando tienen una estenosis aórtica severa y que están con un alto riesgo de realizarse un reemplazo valvular aórtico quirúrgico, esta es una alternativa excelente. Es la posibilidad de colocar un implante transarterial. Ahora, ya lo otro es un problema técnico, si prefieren la self, como se dice, autoexpandible o expandible con balón, ya es un problema que tendrá que esperar un poco de tiempo. Las complicaciones más frecuentes, como entendería yo, son la insuficiencia aórtica, las complicaciones vasculares, la insuficiencia aórtica, cerebrovasculares, eventualmente la necesidad de un marcapaso, pero que es una alternativa muy atractiva para pacientes de este tipo que antes no tenían solución porque tenían un altísimo riesgo quirúrgico. Una última pregunta ya más local. ¿Cuáles centros en Chile están realizando este procedimiento del implante transarterial?
En este momento hay varios centros en el área privada, no creo que los vaya a nombrar, pero todos los centros prácticamente del área privada, los grandes centros están implantando válvulas, y centros del público, especialmente es conocido el Hospital del Tórax, el San Borja Riarán, también en Talcahuano en este momento. Y en los hospitales militares, nosotros dentro de los hospitales institucionales militares llevamos 14 pacientes, ya prácticamente casi todos no operables, en que hemos implantado la válvula. Ayer colocamos 3 entre paréntesis. Muy bien, muchas gracias, doctor Larcaíno. En el área de la cardiopatía coronaria siempre ha habido una especial preocupación de la cardiología mundial en buscar avances en el tratamiento, por ser obviamente la patología más frecuente y la que tiene mayor mortalidad. El doctor Corbalán nos va a actualizar sobre un estudio que ha sido muy interesante en términos de su concepción, en términos de su fisiopatología y también en términos de los resultados. Doctor Corbalán, por favor. Muchas gracias. Es muy grato participar en esta nueva experiencia del capítulo chileno del American College of Cardiology. El doctor Escobar me ha pedido que me refiera a este estudio llamado Stability, que fue un estudio de prevención secundaria en pacientes con aterosclerosis y con alto riesgo cardiovascular. Lo interesante de este estudio es que se enfoca en un nuevo marcador de riesgo cardiovascular, que es esta enzima llamada LP-PLA2. LP-PLA2 implica que es una lipoproteína asociada a fosfolipasa A2. Es una enzima que es producida por monocitos y macrófagos. Después, con alta afinidad por las lipoproteínas, se encuentra presente en la placa aterosclerótica y actúa fundamentalmente o participa en la oxidación del LDL, generando mediadores proinflamatorios que llevan a efectos proaterogénicos y a ruptura de la placa. A modo de ejemplo, este sería una molécula de LDL y a la derecha un monocito, y esta LP-PLA2 va unido a la superficie del LDL, penetra el endotelio y posteriormente activa marcadores de inflamación y radicales libres, citoquinas, etcétera, que llevan a la activación del ateroma y a la necrosis de la placa aterosclerótica. En estudios de histopatología, comparando placas ateroscleróticas estables versus las llamadas placas vulnerables, como se aprecia a la izquierda y a la derecha, las placas estables, que tienen una capa fibrosa gruesa y un core lipídico más pequeño, hay una escasa cantidad de representación en azul de esta molécula LP-PLA2. En cambio, a la derecha, ustedes pueden ver las características de una placa vulnerable con una capa fibrosa muy delgada. Este es el lumen y este es el core lipídico, en el que hay abundante cantidad de moléculas de LP-PLA2. Esto quiere decir que este nuevo marcador puede ser un foco, un centro al cual enfocar una nueva terapéutica. De hecho, en estudios, en metaanálisis de factores de riesgo en que se han medido distintos marcadores, se puede apreciar aquí que los niveles plasmáticos de LP-PLA2 en pacientes con riesgo cardiovascular tienen un potencial de riesgo similar al de la hipertensión sistólica, similar al colesterol no HDL, algo menor que los fumadores y muy parecido también al HDL bajo. Vale decir, es equiparable, y esto también ha sido reproducido recientemente en una población nacional, en un estudio efectuado por las doctoras Barleta y Acevedo, en que se ha corroborado el mismo hecho. LP-PLA2 elevado sería un nuevo marcador como lo fue antes la PCR. Entonces,
se ha trabajado sobre un inhibidor de este LP-PLA2, que es una molécula llamada darapladib. Esta molécula inhibe esta enzima, como está ilustrado en el diagrama, inhibe este LP-PLA2 y previene entonces esta activación del ateroma que llevaría a una formación de una placa aguda. De esta manera uno podría intervenir en distintas etapas de la aterosclerosis, en la fase aguda de un síndrome coronario o en la fase crónica. Hay ya suficiente evidencia de que el LP-PLA2 es un marcador de riesgo y estudios preclínicos y clínicos han demostrado que este inhibidor llamado darapladib inhibe esta enzima, la actividad del LP-PLA2. Y esto llevó al diseño de dos grandes ensayos clínicos, uno en pacientes crónicos con prevención secundaria, que es el Stability, que vamos a presentar esta noche. Es la estabilización de la placa aterosclerótica por efectos del darapladib. Este es un estudio que fue presentado en el American College y publicado en New England Journal, fundamentalmente de prevención secundaria y para evaluar la seguridad de este nuevo compuesto. Y ahí vemos el esquema que se llevó a cabo en el Stability, pacientes con enfermedad cardiovascular crónica, vale decir infarto previo, revascularización previa, enfermedad multivaso, que tuvieran algún criterio de enriquecimiento, tales como edad, diabetes, falla renal, enfermedad polivascular, etc. Y fueron estos pacientes asignados a la terapia convencional más una dosis de darapladib de 160 miligramos o placebo. Y hubo criterios de exclusión, como es habitual, fundamentalmente cuando los pacientes tenían indicación de revascularización miocárdica o cuando habían enfermedades concomitantes del hígado, del riñón, del pulmón, etcétera, que hacían poco aconsejable la participación en un ensayo clínico. Y este estudio se llevó a cabo en los 5 continentes, agrupó a 15.828 pacientes, tuvo un promedio de seguimiento de 3,8 años. Una de las razones por las cuales este estudio duró tanto es porque la cantidad de eventos en estos pacientes fue relativamente baja. Y en las características poblacionales de estos pacientes, la edad media era de 65 años, llamaba la atención que la población femenina tuvo una baja representación, solo alrededor del 19 o 20% de mujeres en este estudio, y también hubo una muy baja representación de pacientes de raza negra, solo un 2% de pacientes de esta etnia en comparación con las otras. Pero aun cuando se hicieron esfuerzos por aumentar estos factores, fue muy difícil. Probablemente con una edad promedio mayor hubiera sido posible tener por lo menos más mujeres. Ahora, quiero destacar esta fase del estudio. Se enfatizó que los pacientes estuvieran muy bien tratados. Y si ustedes miran esta tabla, más del 90% de los pacientes en total recibieron aspirina, más del 90%, del 97% y 96% al final del estudio recibieron estatinas. Beta bloqueadores el 80%, inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, sumando inhibidores de la enzima convertidora y de la angiotensina, otra vez sobre el 80%. O sea, estos enfermos estaban súper bien tratados desde el punto de vista de la prevención secundaria. Y esto era una pregunta que uno se hacía con frecuencia en la marcha del estudio, si acaso se iba a lograr un efecto agregando un nuevo tratamiento al ya existente. De hecho, para mostrar un ejemplo, estos pacientes tenían
al comienzo y al final niveles de LDL promedios de 80 o menores de 80 en ambos casos. Niveles de presión arterial sistólica de 130 a 132. Pacientes muy bien controlados. El único objetivo quizás que nunca se alcanzó más de un 70% de éxito fue un buen control de la glicemia, considerando una hemoglobina glicosilada menor a 7. Pero era difícil que esto se alcanzara en una proporción más alta. Bueno, al cabo de un promedio de 5 años de estudio y 3,8 años de seguimiento para todos los pacientes, ustedes pueden ver en esta curva que no hubo diferencias significativas en los objetivos primarios del estudio. No hubo diferencias en mortalidad cardiovascular, en nuevo infarto o en nuevo accidente vascular cerebral, cuando se comparan las curvas de placebo y darapladib. Se pensó que algunos subgrupos de mayor riesgo podrían beneficiarse, pero no hubo diferencias entre los mayores y menores de 60 años, no hubo diferencias entre los que tenían diabetes o los que tenían enfermedad multivascular, multivaso, no hubo diferencias en ninguno de los marcadores de alto riesgo que se evaluaron, no hubo diferencias significativas. Y créanme, el comité ejecutivo del estudio exploró vastamente la posibilidad de encontrar algún subgrupo que se beneficiara. Quedó pendiente el tener los niveles plasmáticos de LP-PLA2 para ver si esos marcaban alguna diferencia. Y si uno va a los eventos duros, los desglosa en el grupo compuesto o la muerte cardiovascular o el infarto o el accidente vascular, se ve que no se observan diferencias significativas. Entre los endpoints, objetivos secundarios, estaban los eventos coronarios mayores. Muerte cardíaca por enfermedad coronaria, infarto, necesidad de revascularización. Y aquí se observó un hecho interesante, similar al que se había observado antes en otro estudio nada que ver con antiplaquetarios, que pasado el primer año se observa una tendencia al beneficio. Y es posible que esto sea así porque pasado el primer año hay más chances de los pacientes que están en prevención secundaria de que empiecen a tener eventos. Y se observó que en general, si uno mira todos los eventos coronarios mayores, hubo una reducción de un 10% que alcanza el límite de la significancia. Pero cada uno de los eventos por separado, infarto, necesidad de revascularización o muerte coronaria, no alcanzaron de por sí diferencia estadística. Y esto se empieza a observar solo a partir del primer año después de iniciado el tratamiento. Ahora, había una preocupación por los efectos colaterales que pudieran haber con este medicamento. Y de hecho el efecto colateral más desagradable es un mal olor de las deposiciones o un mal olor de los pacientes propiamente tales y de efectos de diarrea. Y si bien hubo una leve mayor incidencia de este tipo de eventos adversos con el darapladib, estos no fueron motivo especial de discontinuidad del estudio. Como en todo estudio a largo plazo, alrededor de un 20 a 25% de los pacientes no terminaron todas las fases del estudio. Hay varias lecciones de este ensayo clínico y de este nuevo marcador y esta nueva droga, pero lo importante es que en una prevención secundaria en pacientes de alto riesgo, esta nueva droga, darapladib, inhibidor de la LP-PLA2, no redujo ninguno de los eventos que se esperaban y solo se observa una tendencia al beneficio en eventos coronarios mayores pasado el primer año de tratamiento. Hay varias razones que podrían explicar estos resultados. Creo que la más importante es que todos los pacientes estaban súper bien tratados, mucho mejor tratados que lo que se encuentra en cualquier registro multicéntrico o en cualquier ensayo clínico multicéntrico de enfermedad coronaria. Aún más,
Poco antes de terminar este estudio, se publicó en su análisis del estudio CARE, compraba estatina, un estudio que fue de los pioneros en prevención de enfermedad coronaria y aterosclerótica, y que había muestras de sangre y se pudo medir los niveles de LP-PLA2 y se pudo demostrar que las estatinas en dosis altas reducen los niveles plasmáticos de LP-PLA2 en un 30%. Y si el 90% de los pacientes estaban siendo tratados con estatinas, era poco probable que agregar un nuevo inhibidor del LP-PLA2 pudiera provocar un efecto benéfico superior. Estamos a la espera de la presentación del segundo ensayo clínico que se llama SOLID, que espero que en la próxima versión de nuestro capítulo tengamos estos resultados, que es un estudio en síndromes coronarios agudos. Es más esperable un beneficio en la fase aguda de la enfermedad coronaria que en la fase crónica, por cuanto cuando les mostré las primeras diapositivas, los pacientes con placas agudas vulnerables tienen un alto contenido de LP-PLA2 en la placa aterosclerótica y es posible que en esos pacientes observemos un beneficio. Tendremos que esperar para poder tener un juicio más definitivo sobre los beneficios, si este es realmente un marcador de riesgo importante en clínica y si su inhibición por esta molécula es realmente de alto impacto o no. Gracias. Muchas gracias, doctor Corbalán. Una pregunta. ¿Aquí se midió la actividad en este estudio de la LP-PLA2 o no? Sí, se midió, pero no se alcanzaron a tener los resultados. Entonces también se está esperando, si acaso, al dividir la población entre los que tenían niveles más elevados, según cuartiles o terciles, se va a observar un beneficio o no. Fue la gran crítica que hubo al momento de la presentación. En el otro estudio que está ya por salir a presentación, probablemente a fin de año, en noviembre o en marzo próximo, que es el SOLID, se han medido los niveles de LP-PLA2, pero esto en síndromes coronarios agudos, que deben ser significativamente distintos que los de enfermedad coronaria crónica. Esto recuerda un poco lo que pasa con el HDL, que todos estamos de acuerdo en que es un marcador de riesgo importante. La elevación de esta enzima es un marcador de riesgo y fisiopatológicamente extraordinariamente atractiva, digamos, la hipótesis de que su inhibición tendría un efecto favorable. Pero lo mismo que pasó con el HDL, pese a que se mejoraba significativamente el HDL en algunos ensayos, no había ningún impacto sobre eventos, porque los pacientes ya estaban muy bien tratados de los otros factores de riesgo. Así que por el momento parece que el mensaje es tratar bien los factores de riesgo tradicionales a la espera de alguna cosa novedosa en este campo. En el fondo, con lo que tenemos ahora como armamentario terapéutico, logramos ya un éxito espectacular y de eso somos testigos en la práctica clínica diaria, que quienes adhieren bien a su tratamiento, los nuevos eventos cardiovasculares son significativamente menores comparados con los de sujetos que no adhieren al tratamiento. Y esto es una de las tal vez la mejor lección de este estudio sea esa. Muy bien, muchas gracias, doctor Corbalán. El problema de la hipertensión arterial resistente es un problema clínico importante de pacientes que, pese a la administración de 3 o más drogas hipotensoras, no responden al tratamiento. Y de ahí surgió la posibilidad de agregar al tratamiento una denervación de la arteria renal, que se suponía, y de hecho hay algunos resultados positivos, que puede controlar a estos enfermos así llamados resistentes. Entiendo, el doctor Jorge Jalil, que es experto en la materia, podrá corregirnos, pero entiendo que esto afecta más o menos al 5 o 10% de la población de hipertensos, depende del país en que se analice. Y entonces este protocolo que él va a discutir, que se llama el Simplicity, va a arrojarnos alguna luz al respecto. Doctor Jalil.
Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Escobar, y al capítulo chileno del American College por dar la oportunidad para compartir estas novedades que afectan a gran parte de nuestros pacientes. El estudio que voy a discutir es un estudio en el contexto de lo que se llama la hipertensión arterial refractaria, que ya mencionó el doctor Escobar, que se denomina a pacientes que permanecen hipertensos estando con por lo menos más de 3 fármacos antihipertensivos en las dosis plenas, en combinaciones apropiadas y siempre incluyendo un diurético y en algunas guías también algún inhibidor del receptor de aldosterona. La prevalencia es entre un 5 a un 30%, se aceptan valores de alrededor del 10% según los distintos autores e investigaciones. El tema de la hiperactividad simpática renal viene siendo un tema importante en la hipertensión arterial y estos son datos que muestran lo que se llama la producción o spillover de noradrenalina en sujetos normales, en hipertensos esenciales, en que está aumentado, y si esto se compara con pacientes resistentes, aunque son números pequeños, están aumentados en relación a los hipertensos esenciales. Por otro lado, este aumento de la producción de noradrenalina a nivel renal está dada fundamentalmente por la inervación simpática renal, que es bastante compleja, viene de la médula, de la región torácica 10 a la lumbar 2, y estos nervios se arborizan y fundamentalmente sus terminaciones están en la parte externa, lo que se llama la adventicia arterial, como se ve en esta figura. Estudios, por lo tanto, de simpatectomía son bastante antiguos y la primera demostración de denervación por un medio endovascular fue el año 2009 y fue bastante notable la disminución de la presión arterial. Posteriormente hay varios estudios, fundamentalmente los estudios Simplicity 1 y 2, que muestran una disminución de la presión arterial significativa. Sin embargo, son estudios que no están controlados con una rama donde no se haya, digamos, con el pseudo procedimiento, lo que se llama CHAM. Estos estudios mostraron disminuciones significativas de la presión arterial. Y, por ejemplo, el Simplicity 2 a los 3 años mostraba una disminución de la presión sistólica de 32 milímetros en aquellos pacientes. Son estudios no controlados con procedimiento ficticio. En ese sentido, estábamos esperando este estudio que se diseñó, es un estudio, el estudio Simplicity 3, en que pacientes hipertensos resistentes definidos como con 3 o más fármacos con presión sistólica en la consulta de 160 o más, ¿ya? Sin cambios en las 2 últimas semanas y sin cambios planificados para los próximos 6 meses, ¿ya? Después de 2 semanas también se cuantificó esto, se le hizo una monitoría de Holter de presión y si tenían una presión sistólica promedio en 24 horas de sobre 135 y se documentaba adherencia, eran invitados a participar y los pacientes eran randomizados ya después de una angiografía renal ya a el procedimiento de denervación renal o al procedimiento a la pseudointervención que involucraba, por supuesto, una intervención endovascular, pero no se hacía la radiofrecuencia. Este estudio tuvo la particularidad de que hubo una observación muy detallada y ciega, por lo demás, de que no hubiera cambios en los medicamentos durante este periodo de observación y estaban ciegos respecto a la condición de los sujetos ya fuera en el grupo de denervación renal o en el grupo en que se había hecho el cateterismo pero no se había hecho denervación, el grupo CHAM o pseudoprocedimiento. Se
cada 2 semanas se hacía confirmación de las cifras de presión y la primera evaluación contemplada a los 6 meses. Por lo tanto, si uno resume, este es un estudio en pacientes hipertensos resistentes, es un estudio donde también se hace un holter de presión antes de entrada, un estudio que involucra un gran número de pacientes ciego con una relación 2:1 entre sujetos que fueron ablacionados versus los sujetos con el pseudo procedimiento. Básicamente estas son las características de los pacientes. Son pacientes de 57 años en ambos grupos, índice de masa corporal 34, es bastante, la mayoría una población blanca, alrededor de un 75%, y en estos pacientes básicamente insuficiencia renal habían cerca del 10% en ambos grupos. Los fármacos con que estaban en promedio ambos grupos eran 5 fármacos antes de entrar al tratamiento, más o menos un 50% con inhibidor de enzima convertidora y un 50% con antagonista del receptor de angiotensina 2, un gran porcentaje de ellos con las máximas dosis toleradas. 1 de cada 4 o 5 pacientes con inhibidores de aldosterona, eplerenona o espironolactona, ¿ya? Y diuréticos en un porcentaje, prácticamente todos los pacientes estaban con diuréticos. De manera que este es el perfil desde el punto de vista farmacoterapéutico de estos pacientes a nivel basal. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados principales de este estudio sobre el cual existían grandes expectativas, dados los precedentes con los estudios 1 y 2? Bueno, en el grupo ablacionado, grupo de enervación, la presión bajó 14 milímetros de mercurio, fue significativa a los 6 meses, estamos hablando del endpoint primario, que es presión arterial sistólica en la consulta. En el grupo de la pseudointervención, esto fue de 12 milímetros de mercurio, también fue significativo, y la diferencia de cifras de presión en ambos grupos fue de alrededor de 2 milímetros de mercurio, y esto no fue significativo en el endpoint primario. El endpoint secundario, que fue la presión ambulatoria sistólica en 24 horas, bajó aproximadamente 7 milímetros en el grupo con denervación y aproximadamente 5 milímetros en el grupo sin denervación, prácticamente 2 milímetros de mercurio que no fueron estadísticamente significativos. De manera que no hubo una diferencia entre ambos grupos, y esto llamó mucho la atención en el grupo que recibió la ablación versus el grupo con el pseudo procedimiento. Hubo sí un efecto en los pacientes más hipertensos con presiones iniciales de sobre 84, el impacto en la reducción de la presión es mayor que en aquellos con presiones menores. De manera que el impacto estuvo y se observó en este estudio. Ahora es similar para los grupos con y sin ablación. De las cosas importantes es que fue un procedimiento bastante seguro, tanto como se había observado, con una tasa de complicaciones mayores de 1,4% en los pacientes denervados, y no hubo diferencias significativas en eventos como infartos, sangramientos, accidentes vasculares, etcétera, etcétera. O sea, los riesgos observados fueron bastante bajos. Las conclusiones de los autores, básicamente que en este estudio grande, la denervación con catéter de radiofrecuencia de las arterias renales no tuvo un efecto significativo en la presión después de 6 meses en pacientes con hipertensión arterial resistente. Esto contradice los resultados de estudios más pequeños que no incluyeron controles con pseudointervención, lo que se llama CHAM. Esto motivó una serie de análisis, una serie de reflexiones al respecto, y yo quiero traer algunas de ellas interesantes. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó con este estudio? Bueno, hay muchas explicaciones. Una tiene que ver con la heterogeneidad de los centros. Fueron 82 centros, 140
140 digamos, operadores, más o menos 120 hicieron un estudio solamente, de manera que hay una variabilidad no menor en la gente que hizo el procedimiento. Otra cosa es que no se sabe exactamente qué es lo que se hizo cuando se hizo ablación por radiofrecuencia, porque es bastante dependiente de los radiooperadores. Los estudios precedentes fueron hechos fundamentalmente en 1 o 2 centros por gente con mucha expertise, si bien no eran controlados. Aquí, por ejemplo, están los porcentajes de denervación renal en relación a la reducción de la producción de noradrenalina renal, el spillover, y uno ve una variabilidad bastante importante. Y esto también fue comentado en el ACC. El doctor Michael Weber, un hipertensólogo muy conocido, un análisis que hace es que dice que esto funciona. La evidencia para la disminución en la presión arterial, hay evidencias también en la frecuencia cardíaca, y a pesar que no en este estudio, pero también de la masa ventricular izquierda, es segura. Esto lo demostró el Simplicity 3. Y esto yo creo que es lo más importante, que hay una heterogeneidad muy importante en los resultados. Algunos pacientes andan muy bien, fundamentalmente aquellos más severamente hipertensos, otros tienen muy pequeños efectos y otros no tienen efecto. Esta heterogeneidad puede ser explicada por una variabilidad hay curva de aprendizaje, por los tipos de catéteres. Ahora, este catéter es el mismo catéter que se usó en los estudios Simplicity 1 y 2, donde se observó un éxito importante. Una variabilidad en la anatomía de las arterias renales y por lo tanto en los nervios renales, y también una dependencia variable de los mecanismos de actividad simpática en la hipertensión arterial. Pero una de las cosas más importantes es la dificultad en evaluar si lo que estamos haciendo es lo que pretendemos que estamos haciendo. Estamos denervando cuando decimos que estamos denervando, y esto tiene que ver con el procedimiento, el aprendizaje y la anatomía renal. Algunas conclusiones con respecto a los pacientes con hipertensión arterial refractaria, de un punto de vista más general y contextualizado, es que primero en un paciente hipertenso refractario hay que hacer un diagnóstico diferencial, cuál es la causa que está produciendo esta refractariedad al tratamiento, establecer este mecanismo. Es una apnea del sueño, hay drogas asociadas, hay una insuficiencia renal que no estamos detectando, hay un hiperaldosteronismo que se nos está pasando. Por lo tanto, hay que buscar una hipertensión arterial secundaria. En segundo lugar, hay que usar combinaciones racionales en dosis eficaces. Hay un protocolo francés que nosotros que en vez de usar como definición 3 o más fármacos, usa 4 o más fármacos para acceder a estos pacientes a este procedimiento. Considerar el uso adicional de inhibidores de aldosterona, espironolactona en nuestra realidad, y considerar juiciosamente nuevas opciones terapéuticas, dentro de las cuales este estudio por ahora nos hace esperar en otro tipo de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jalil. Usted en su práctica clínica habitual y se enfrenta a este problema de la hipertensión descartada, las causas que se mencionaron recién que pudieran estar produciendo la refractariedad, ¿tú indicas la denervación renal? Nosotros empezamos entusiastas, pero también muy cautelosos, y adquirimos al protocolo de la Sociedad Francesa de Hipertensión, un multidisciplinario entre hipertensólogos, radiólogos, cardiólogos, que tomaba como criterio 4 fármacos, y en estos pacientes, además ser evaluados previamente por 2 personas independientes del tratante, de manera que en ese tipo de pacientes hemos considerado, y existe alguna experiencia, pero hemos sido muy cautelosos con su utilización, y actualmente más a la luz de estos resultados del mes pasado. Mira, y cuando se hace este procedimiento, ¿no se toma una muestra
de la vena renal para medir la concentración de norepinefrina antes y después. ¿Se ha hecho eso? Supongo yo que sí. Sí, existen estudios que son un poco más complejos porque es medir concentración en arteria y vena y medir los flujos para poder calcular lo que se llama el spillover. Y eso han demostrado, de hecho el primer paciente, que fue el paciente más llamativo, bajó la presión arterial de alrededor de 170 a 120, el paciente Schleicher el año 2009, mostró una disminución del spillover renal. Eso no se hace en la práctica habitual. La verdad de las cosas es que nosotros tenemos una experiencia limitada, pequeña, con algunos pacientes en los cuales se han tomado muestras, pero no tengo un análisis de su comportamiento. Bien, muchas gracias, doctor Jalil, por su presentación. Bueno, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el transcurso de los años ha sufrido una evolución muy interesante en la medida que se han ido agregando drogas nuevas a la famosa digital, a los famosos diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora, los inhibidores de los receptores, la espironolactona, etcétera, etcétera. Y esto ha avanzado a la posibilidad de usar dispositivos como son entonces los resincronizadores en un porcentaje muy específico de pacientes con insuficiencia cardíaca, lo cual en el transcurso del tiempo también ha sufrido una evolución, avanzando de las etapas más deterioradas a etapas de menos deterioro clínico. Y eso es lo que va a tratar el doctor Luis Sepúlveda, que es experto en la materia. Doctor Sepúlveda. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor Escobar, por invitarme a participar en el simposio del ACC. Como usted muy bien dijo, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que está metida en el contexto del continuo cardiovascular, que parte en etapas precoces con los factores de riesgo, a veces pasando por etapas asintomáticas, para llegar luego a la insuficiencia cardíaca sintomática que lleva finalmente al paciente a la muerte. Históricamente, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca comenzó en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Esto se repite tanto en los inhibidores de la enzima de conversión como en los bloqueadores del receptor de la aldosterona. Y es así también como con equipos como los resincronizadores ha ido ocurriendo exactamente lo mismo. Quisiera presentarles un trabajo muy interesante que se presentó en el Congreso de la ACC en Washington, que es los efectos sobre la sobrevida de la terapia de resincronización en pacientes con insuficiencia cardíaca leve. La resincronización cardíaca mejora el patrón de contracción, optimiza el intervalo auriculoventricular, disminuye la insuficiencia mitral y mejora la capacidad funcional y la fracción de eyección. Mejora también la sobrevida. Es una terapia que está destinada principalmente a pacientes con insuficiencia cardíaca con QRS ancho, con fracción de eyección disminuida, en general bajo 35%, y bloqueo completo de la rama izquierda. Hace varios años ya el estudio Miracle nos demostró que la resincronización en pacientes con insuficiencia cardíaca, capacidad funcional 3 y 4, mejoraba el test de marcha, por lo tanto la capacidad funcional, mejoraba la calidad de vida y también la fracción de eyección y algunos otros parámetros ecográficos. Posteriormente el Companion mostró que comparando la resincronización con la terapia médica, la resincronización mejoraba la evolución de los pacientes, disminuyendo la mortalidad. Lo mismo mostró el estudio Care-Heart-Failure. Posteriormente, hace varios años, se diseñó el estudio MADIT, CRT. Este estudio comparó pacientes con terapia médica óptima, vale decir, IECA-ORA2, beta bloqueo y un bloqueador de la aldosterona, comparando resincronización más desfibrilador versus un desfibrilador solo. Y este estudio, que incluyó pacientes con fracción de eyección bajo 30%, un QRS ancho mayor de 130 milisegundos que estuvieran en capacidad funcional 1 y 2.
la relación de inclusión fue 3 pacientes por resincronización por cada 2 en DAI, con un seguimiento de 2.4 años. Este estudio mostró una disminución significativa de los eventos de insuficiencia cardíaca en los pacientes que estaban con resincronización. Ustedes pueden ver cómo en este estudio el 85% de los pacientes estaban en capacidad funcional 2 y el 15% de ellos estaban en capacidad funcional 1. En este estudio mejoraron tanto los parámetros de volumen de fin de sístole y de fin de diástole como la fracción de eyección. Hubo una reducción de 34% de la muerte y hospitalización de los pacientes con un NNT de 12 pacientes en 2.4 años. En la misma época se publicó este otro estudio que mostró también en pacientes principalmente en capacidad funcional 2 y algunos en capacidad funcional 3, una disminución de la mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y una disminución de la muerte por insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Análisis posteriores de estos mismos trabajos han mostrado que la mejoría se produce en aquellos pacientes que tienen como base un bloqueo completo de la rama izquierda. E incluso en los pacientes que no tienen bloqueo completo de rama izquierda podría haber un deterioro de 32% aproximadamente. La hipótesis de este estudio radica básicamente que, dada la pronunciada reducción de los eventos en pacientes con insuficiencia cardíaca asociado a resincronización durante el periodo del estudio MADIT-CRT, podría trasladarse a beneficios de la sobrevida a largo plazo. Básicamente lo que se hizo fue seguir a los pacientes incluidos en el estudio inicial, que fue con un seguimiento de 2.4 años, y seguirlos por un periodo de 5.6 años. El seguimiento total de los pacientes fue alrededor de 854 pacientes que cumplían criterios de insuficiencia cardíaca leve. Los objetivos primarios, básicamente evaluar el efecto sobre la mortalidad por todas las causas en los pacientes que estaban participando en este estudio, y objetivos secundarios, básicamente la ocurrencia de eventos no fatales debido a insuficiencia cardíaca y como punto final combinado de insuficiencia cardíaca no fatal y muerte. El análisis de este estudio fue básicamente realizado en base a intención de tratar y también en base a la relación con el bloqueo completo de la rama izquierda. Los resultados de este estudio mostraron que a 7 años de seguimiento en pacientes con insuficiencia cardíaca leve había una significativa disminución de la mortalidad en pacientes con bloqueo completo de rama izquierda. Y el NT, que en el estudio inicial había sido de 12, aquí se reducía a solo 9 pacientes. Lo mismo ocurre con la disminución de los eventos no fatales de insuficiencia cardíaca, como son reducidos por la resincronización. Y nuevamente se repite la misma información, que los pacientes que no tienen bloqueo completo de rama izquierda, el efecto de la resincronización es no significativo. El análisis por subgrupos mostró que en todos los subgrupos la resincronización es beneficiosa en comparación con el uso solamente de desfibrilador en pacientes con bloqueo completo de la rama izquierda, con una reducción de la mortalidad total ajustada de aproximadamente un 41%. Por lo tanto, el efecto de este estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca leve fue claramente significativo. Los autores concluyen que en pacientes con síntomas leves de insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda menor de 30% y bloqueo completo de rama izquierda, una intervención precoz con resincronización estuvo asociada a un significativo beneficio en la sobrevida a largo plazo. Entonces, ¿en quiénes debemos o a quiénes debemos resincronizar? Básicamente las guías recientemente publicadas por
por el ACC y el American Heart, muestran que con nivel de evidencia 1 debemos resincronizar a pacientes con capacidad funcional 3-4, con fracción de eyección bajo 35%, un QRS angosto, que tengan un bloqueo completo rama izquierda y estén en ritmo sinusal, lo mismo que en los pacientes en clase funcional 2. Con un nivel de evidencia 2, tenemos los pacientes con fracción de eyección en capacidad funcional 2, con fracción de eyección bajo 35% y un QRS entre 120 y 150 milisegundos, siempre con bloqueo completo rama izquierda. Lo mismo ocurre para los pacientes en capacidad funcional 3-4. Hay un grupo especial de pacientes que no necesariamente tienen todos estos criterios, pero que pudieran tener indicación de resincronización, como son los pacientes que se van a colocar un marcapaso con estimulación ventricular y tienen una fracción de eyección reducida, o los pacientes que están con fibrilación auricular y donde se logra controlar la frecuencia cardíaca y la respuesta ventricular para lograr una alta resincronización y estimulación por el marcapaso. Yo creo que básicamente es eso. Ahora, lo importante es que debemos pensar en la resincronización de nuestros pacientes siempre y toda vez que estén bajo terapia completa del tratamiento médico que deben recibir. Muchas gracias. Gracias, doctor Sepúlveda. Bueno, en estos pacientes que son asintomáticos o muy poco sintomáticos, la indicación cuando hay una fracción de eyección reducida del orden de esta del 35-30% es, en cuanto a medicamentos me refiero, inhibidores de la enzima convertidora, beta bloqueadores. Y actualmente la espironolactona también. Y espironolactona también. Ahora, si ese paciente sigue, ¿cuál sería el parámetro para decidir eventualmente decir, mire señor, usted pese a esto debiera colocarse un resincronizador? Porque este es un problema de costo que tampoco es menor, ¿no? Sin duda el problema de costo es importante. Desde el punto de vista práctico, los europeos lo han un poco tratado de solucionar haciendo un esquema de tratamiento donde primero se van introduciendo a las diferentes etapas del tratamiento médico con los fármacos clásicos y los nuevos fármacos que se han introducido en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y una vez que está todo este tratamiento completo, recién, si el paciente persiste con síntomas, se piensa en la resincronización. Siempre que tenga un retardo en la conducción intraventricular. Siempre que tenga fracción de eyección bajo 120%. 35%, bloqueo completo de la rama izquierda. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. Con esto terminaríamos esta mesa redonda. Esta es una primera experiencia de poder resumir lo que han sido los trabajos más interesantes presentados en el American College of Cardiology. Esperamos repetirla a futuro. Espero que haya sido de utilidad para quienes van a escucharla en el mediano y largo plazo. Y quiero agradecerle, por supuesto, a todos los participantes que han sido muy notables en sus presentaciones, diría yo, que en forma resumida pusieron los puntos más importantes de los trabajos y especialmente al Laboratorio Servier, que como dije al principio, gracias a un gran no comprometido de tipo educacional, ha permitido este tipo de reuniones. Muchas gracias.